Buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, por la convocatoria a participar en este encuentro. Voy a tratar de presentar de una manera sucinta, ciertamente resumida, las líneas de un trabajo, de una investigación, podríamos llamar, de una investigación que, bueno, que se encuentra en pleno desarrollo y que en ese sentido y como tal no viene en esta oportunidad a presentar conclusiones ni ideas cerradas, sino por el contrario, hipótesis, expectativas y perspectivas, ¿verdad? Que tienen que ver con la problemática que aquí se expresa, ¿verdad? En el título. Es el arte rupestre de la región centro de Argentina y las perspectivas que tienen que ver con la dinámica de continuidad y cambio tras la conquista española en el siglo XVI. Un poco en este mapa se muestran áreas de trabajo donde realizamos investigaciones y estas áreas, estos polígonos, encierran lo que podríamos llamar paisajes rupestres relevantes del periodo prehispánico y particularmente del milenio previo a la conquista europea. Una cuestión que nos llama o que nos ha llamado hace tiempo la atención al ver estas distribuciones geográficas. Allí vemos varios polígonos en verde claro y unos pedacitos, unas pequeñas áreas coloreadas en rojo y en azul, que son aquellas donde se registran aspectos de continuidad de las prácticas ligadas a la producción del arte rupestre durante este periodo. Y lo que podemos, en el periodo colonial, ¿verdad? Lo que podemos ver es que son áreas muy pequeñitas en comparación a todas aquellas donde existieron tradiciones de arte prehispánico. Y allí un poco la pregunta, bueno, ¿qué factores, digamos, o de qué manera operó la discontinuidad en la producción del arte rupestre en la mayoría de estos lugares y cómo y de qué manera y por qué en algunas zonas muy específicas, muy recortadas, como podemos ver en esta figura, se dio la continuidad, la permanencia. La persistencia, ¿no? Nos vamos a referir en primer término a estas tres áreas que aparecen en color rojo. Aquí vemos en el sector norte de la provincia de Córdoba, a la localidad arqueológica Cerro Colorado, posiblemente la más emblemática de la provincia desde el punto de vista del arte rupestre, y destacada y conocida también por la presencia de este arte que puede ser vinculado al tiempo de la conquista. En segundo término, esta área que señalo aquí, que corresponde a las sierras de Cerrezuela, en el extremo noroccidente de Córdoba, y esta tercera área que corresponde al sur del valle de Guazapampa. En el caso de la localidad Cerro Colorado, como he comentado recién, son muy conocidas y características las escenas donde participan jinetes, donde participan españoles a pie, con exhibición de armas y demás, y también la fauna europea. Esto es distintivo en el caso de la localidad Cerro Colorado. También se observa en alguna medida en las otras dos áreas que señalaba en rojo, en las sierras de Cerrezuela. Aquí vemos una escena, seguramente de origen prehispánico, donde se combinan motivos básicamente de camélidos, la incorporación a este conjunto en un momento más reciente de un motivo que interpretamos como caballo. Esto también en la sección sur del valle de Guazapampa. Estas últimas, Cerro Colorado y sur de Guazapampa, trabajadas por mi
compañera Andrea Recalde, que ha hecho notar algunas perspectivas, ¿verdad?, que tienen que ver con este arte del tiempo posterior a la conquista española, y lo que nosotros vamos a querer subrayar muy, muy sintéticamente en esta presentación es que los motivos y los temas y las escenas que pueden ser asignadas al periodo poshispánico en estas tres áreas tienen una vinculación muy nítida, muy ostensible con las pautas estilísticas desarrolladas en cada una de esas áreas en el tiempo anterior a la conquista europea. Es decir, que los temas que de alguna manera refieren al español, al proceso de la conquista, a la fauna exótica, fueron introducidos en cada uno de estos tres paisajes, siguiendo pautas estilísticas, técnicas, de emplazamientos y de diseños, eran más o menos las que se venían produciendo anteriormente en la creación de cada uno de estos paisajes rupestres. Por esta razón, estas tres áreas que han sido señaladas con color rojo, dan cuenta de la continuidad de las prácticas en torno a la producción de este arte, bajo unos parámetros netamente alineados a los cánones, a las formas locales, prehispánicas, y esto lo señalamos a manera de hipótesis, que seguramente también de una cronología muy temprana dentro del proceso de la conquista. Queremos decir con esto del siglo XVI, ¿verdad? Estos territorios señalados fueron explorados por los primeros grupos de españoles, más o menos entre las décadas de 1540 y de 1560, la fundación de Córdoba y el reparto de estos pueblos de indios en encomiendas ocurre desde las décadas de 1570 y 80. Seguramente en ese margen, en esta segunda mitad del siglo XVI, es el tiempo en que creemos que se produjeron estas obras. Bueno, voy a ir rapidito a un par de ejemplos distintos de otro tipo de formas y de prácticas sociales alrededor de este tipo de expresiones, para recoger luego alguna idea en un cierre. Volvemos al mapa que presentaba al principio, las tres áreas señaladas en rojo: Cerro Colorado, Terrezuela y sur del Valle de Guazapampa. Luego vemos que hay dos áreas señaladas en azul. Vamos a referirnos brevemente. Tenemos esta primera señala un paisaje rupestre específico dentro de las sierras de los Llanos, de La Rioja, y que se estructura alrededor de un área de rocas sedimentarias, en torno a las cuales, bueno, se reconocen una serie de sitios con arte rupestre. Lo que nos va a interesar destacar en esta presentación dentro de ese conjunto es a este grabado reconocido en la zona por los pobladores. La afinidad formal que ven para este motivo es con una parrilla, ¿verdad?, donde ese triángulo unido por uno de los vértices al rectángulo es interpretado como el mango, le llamemos. Este grabado fue reconocido tempranamente en la década de 1950 por Julián Cáceres Freire, y ya los pobladores en aquel tiempo daban al grabado este nombre, la parrilla del corte de Casangate. Durante algún tiempo nos preguntamos acerca de el posible origen de este motivo, a partir de interrogantes y de dudas que expresara el propio Cáceres Freire acerca de su origen prehispánico o no. Hasta que, bueno, un trabajo de rastreo iconográfico nos conectó con este tipo de representaciones. Las de arriba son todas de la zona de Cusco, en Perú, y la de abajo es del norte de Neuquén. Descubrimos, o nos enteramos, mejor dicho, a partir de este rastreo, que se trata de tableros de juego
de tableros de juego, de un juego de origen hispánico, cazar a la leona, o cazar las liebres. De alguna forma, este juego tiene un largo arraigo en la península ibérica y en el viejo mundo en general, y rápidamente, con el proceso de la conquista en el siglo XVI, en la zona central, vamos a decir así, del Imperio Inca, se difundió rápidamente. Todos esos motivos que vemos allí tienen que ver con templos. Y bueno, lo encontramos también en un paisaje de crianceros o de arrieros, de criadores de ganado en Neuquén, en este caso una investigación de Adán Ayhud, que lo asigna a finales del siglo XIX. Y bueno, y nuestra roca aquí de los llanos de La Rioja, ya para mitad del siglo XX los pobladores locales no tenían referencias acerca de su uso como tablero de juego. Sí interesa señalar que no está grabado en cualquier lugar, sino en un sitio rupestre muy especial de esta formación de areniscas que comentaba recién. Es posiblemente uno de los principales sitios con grabados de la región de los Llanos, y que además muy cerquita allí se denomina Los Tres Cruces, y una encrucijada de caminos que permite dirigirse hacia los distintos sectores del oasis llanisto. Bueno, interesará poder avanzar hipótesis y líneas de trabajo para establecer alrededor de esta obra hipótesis acerca de su cronología, acerca de su significación en un lugar, en un emplazamiento, insisto, tan cargado de sentidos y de una posición tan significativa también en la logística de movimientos en este ambiente semidesértico. Y por último, para cerrar, vamos a referirnos a un último caso que creemos que introduce otro tipo de problemática, un tercer tipo de problemática, por eso lo traemos a colación. Se ubica aquí donde está ese puntito celeste, y que corresponde a la capilla de Ischilín, en el norte de las sierras de Córdoba. La capilla de Ischilín, su construcción es de comienzos del siglo XVIII, en un periodo en el cual se ha avanzado en el proceso de desestructuración de los pueblos de indios locales. Y bueno, lo que vamos a destacar en este caso, en un lateral de este muro del periodo colonial, de mediados del periodo colonial, es la existencia de un bloque con grabados rupestres, de una estilística, de una forma y un estilo que se registra, o que se repite, mejor dicho, en otros paneles en la zona. Aquí también tenemos un caso forma parte de una determinada casuística andina. Traemos aquí a colación el ejemplo, y ya que estamos en la zona de Cusco, de la frecuente incorporación de rocas con grabados prehispánicos en templos católicos. Bueno, y la posibilidad también, insisto y retomo la idea al comienzo, es una investigación en sus primeras etapas, digamos, donde interesarán explorar las expectativas de diferentes hipótesis acerca de cómo, por qué, en qué contexto discursivo, de tensiones sociales, de afirmaciones, de negaciones, de construcción de memoria y de imposición de olvidos, es que se inscribe esta práctica de recuperar bloques rupestres antiguos y dejarlos expuestos visiblemente, en este caso en templos católicos. Bueno, creo que estamos medio con el tiempo, no me quiero extender, así que bueno, la idea ha sido sencillamente esto, resumir un poco la variabilidad de situaciones, de tipos de contextos y prácticas sociales en las cuales la producción y la resignificación de lugares a través de la práctica del arte rupestre pudo proyectarse luego de la conquista española a través del periodo colonial y posiblemente también del siglo XIX.
Muchas gracias.